Traigo esta palabra que he titulado Renunciando a nuestro orgullo. Renunciando a nuestro orgullo. El orgullo es uno de los tropiezos más grandes que hay en el corazón del ser humano. Inclusive muchos dicen que es el orgullo uno de los primeros males en asomarse en la creación. Porque aún vemos que en el cielo, en un momento antes aún de la creación, hay un ángel de prestigio en la presencia de Dios llamado Lucifer. Y Lucifer estaba allí gozando de la presencia de Dios, realmente un ángel por lo que leemos, ¿no?, en las descripciones, Ezequiel, Isaías y demás, un ángel dotado inclusive de las descripciones que da, que no es el tema hoy hablar de Lucifer, no, pero habla, ¿no?, de que su cuerpo salía como unas especies digamos, de instrumentaciones. Por eso se dice posiblemente que era quizás un director de alabanza en el cielo. Quizás por eso se dice que sabe Lucifer usar muy bien la música para arrastrarnos e influenciarnos de modo negativo. ¿Cuántos están conmigo? Pero el punto que quiero enfatizar es cómo dice que Lucifer se llenó de un orgullo que lo encaminó a su expulsión. ¿Se recuerdan cómo Jesús decía en un momento, lo vi caer del cielo? ¿Se recuerdan cuando Jesús decía eso? Lo vi caer del cielo, y la narración que tenemos de esos episodios precreación es que se llenó de orgullo. Quiso ser igual que Dios, quiso poner su trono, su posición a la par con Dios, quiso ser objeto de adoración. Y este fue el inicio de su tropiezo. Y no solamente él es expulsado, sino que logra influenciar con su tema de orgullo a una tercera parte de los ángeles, dice la palabra de Dios, que hoy constituye, no, todo ese cuerpo demoníaco que se corre a lo largo de la faz de la tierra. El orgullo, mis amados. Cuando nosotros no logramos atar nuestros sentimientos de orgullo en cualquiera de sus expresiones. Porque orgullo, hay lo que alguna gente llama orgullo bueno. Y yo puedo decir, dentro de lo que cabe, hay un orgullo medio bueno, ¿no? O sea, es esa satisfacción de estar identificado, asociado a algo, a alguien, sea un hijo. Me siento orgulloso de mi hijo. ¿Por qué? Por sus méritos, por su conducta, por su rendimiento académico, por su obediencia, por su cariño, o sea, por lo que sea, sus atributos me producen un orgullo que vamos a titularlo por el momento como un orgullo bueno. Inclusive dice Pablo en una de sus cartas, si alguien ha de gloriarse o enorgullecerse, enorgullezcase de conocerme, decía él, ¿no? O sea, gloríese en el hecho de que me conocen. Entonces, hay un orgullo que pudiéramos decir es un orgullo bueno, pero déjenme decirles, el que ejercitamos la mayor parte del tiempo es un orgullo dañino. Es un orgullo que nos hace daño. Es un orgullo que nos hace crear una alianza con algo o con alguien tan desmedida, tan desproporcionada, que es aplastante, que es egoísta en naturaleza, que es capaz de latigar al otro porque yo tengo esto y tú no lo tienes, porque yo conozco a este y tú no lo conoces, porque yo pertenezco a esto y tú no perteneces, porque esto ha logrado esto y lo tuyo no lo ha logrado. Uno piensa en, en el orgullo, cómo se presta para nosotros exhibir unas conductas sumamente feas. Piensen ustedes cuando se ha visto los que son del mundo deportivo, ya que hoy tenemos una celebración
de la Copa América y demás, y casi todos los, arriba Colombia, arriba Argentina también. Todos los años tenemos esta celebración. ¿Cuántas pasiones no crea el tema deportivo? ¿No? Crea sumas pasiones, como dicen por ahí. Nada crea más pasiones que un tema político, un tema deportivo o un tema espiritual. Eso es así, hermanos. O sea, y quizás en ese orden. Lo deportivo, lo político y lo espiritual. En ese orden yo lo catalogaría. O sea, crean pasiones fuertes que nos lleva a sacudir al otro, sacudirse al otro de encima a como de lugar, no importa. Hablamos mal del jugador, hablamos mal del país, hablamos mal de su pasado, hablamos mal de sus logros pasados, presentes, lo que aspiran en el futuro. Y yo entiendo que en el mundo deportivo hay pasiones y que hay competitividad, o sea, está bien, o sea, hay un deseo de ganar y que conoce el pastor sabe que al pastor no le gusta perder. Yo no hago, yo no hago nada por amor a la socialización y a pasar un rato. Cualquier cosa, eso es Joy, sí, ella se regala, yo no me regalo. O sea, yo estoy en salir airoso, vencerte, ganar, en lo más sencillo, en lo más complejo. A mí no me gusta perder. O sea, y hay gente así, ¿no? Que tienen ese deseo de competencia. Y eso en sí no necesariamente es malo, pero no a costilla de que yo me lleve al otro por delante. No a costilla de que yo estropee al otro. No a costilla a que yo me vaya de boca en palabras, en comparaciones, no en insultos, en denigración, no en calumnias, como tiende a pasar. Y en el mundo deportivo pasa. ¿Cuántas veces usted no ha visto un equipo que pierde, dos equipos rivales, está reñido el asunto? Bueno, pasó en el último partido de Colombia y ¿quién fue? Y Uruguay. O sea, penoso, ese final fue terrible. Pero eso yo lo he visto en muchos deportes. O sea, donde pierde un equipo y el equipo no es sportsmanlike. O sea, en vez de decir, bueno, perdí, pero déjame felicitar al equipo ganador, como se estila, ¿no? La cortesía, la ética, el protocolo del momento, ¿no? O sea, no es que tú vas a estar muerta de risa, como que no pasó nada, como estaría la pastora. No, no pasó nada, perdí. Yo cuánto me alegro por ti. Yo veo deportes con ella y lo sufro, porque ella puede estar empujando a alguien, pero desde que le ve los rostros demudados del que está perdiendo, se vira de una vez, le da pena y compasión y de una vez se cambia el polonchero y se pone, yo mi amor, o sea, keep it together, o sea, sigue empujando al tuyo. Y entonces estos jugadores se van de la cancha y los comentaristas comentan, wow, qué falta de detalle. March off the court, o sea, salir de la cancha, del terreno de juego, con sus caras largas, qué sé yo qué. Si los fanáticos le dicen algo, le dan dedo y de todo, o sea, y se vuelve una exhibición feísima de orgullo. Nosotros como creyentes estamos llamados a otro estándar, hermanos. Estamos llamados a otro nivel de conducta. Eso se le pasa a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Si nos llevásemos por el enunciado famoso de qué haría Jesús, hagámonos la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Asquerosaría al otro de la manera que a veces uno lo hace en su momento de calentura deportiva? ¿O vamos a ser capaces de vivir el momento, celebrar el momento? Porque no es que tú te vas a estar ahí reprimido, wow, yo quiero levantar, pero por el otro me da pena. No, celebra. Pero no vaya, pues este equipo no sirve, que sé yo qué, te lo dije, que sé yo cuánto. Como se sabe hacer en ese ambiente deportivo, vuelvo y digo, yo sé que en el mundo de competencia eso se estila, pero solamente estoy poniendo esta nota, digamos, introductoria, para que nos sirva a nosotros, hermanos, como creyentes. No, porque nada crea más pasiones que los deportes. O si hablásemos de política, de repente
nos vamos de boca. O en la familia, ¿no? O con los hijos, en el lugar de trabajo. Hay momentos donde el orgullo dice presente. Quiero decirte, ¿no? Que tenemos que refrenarnos, tenemos que medirnos, tenemos que ser más medidos con nuestras conductas. Quiero hablarles de un caso donde el orgullo, hermanos, se prestó de estorbo para que determinadas personas estuviesen no solamente en plena comunión con Dios, sino en plena comunión con los demás. Si pueden ir conmigo a Segunda de Crónicas, vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Quiero hablar primeramente de un rey que se llamaba Usías. Usías. Había otro que se llamaba Josías, pero este es Usías. Segunda de Crónicas 26, ¿están allí? Este es el mismo Usías que en Isaías capítulo 6, un capítulo muy famoso, comenzamos leyendo en Isaías 6, no lo tienen que buscar, en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima habían serafines. O sea, esa famosa visión del profeta Isaías fue durante el reinado de este rey Usías. Oigan lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 26, les voy a leer el capítulo entero. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía? Un muchachito. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías, un muchachón, edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Alguien que está bueno en matemáticas, ¿cuánto da eso? 6, 8, ¿no? O sea, hasta los 68 años de edad reinó, desde los 17, desde 16 años por 52 años, 68 años tenía cuando dejó de ser rey. Dice, y persistió, digan conmigo, persistió. Te pregunto, ¿persistes tú? Dice aquí, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Hermanos, hago un primer paréntesis. La importancia de nosotros persistir en buscar nuestra dependencia de Dios. Necesitas persistir. Persistir tiene que ver con insistir, con vez tras vez tras vez, no darte por vencido, no dejarte desanimar, no obsesionarte con lograr tal cosa. Lo que él buscaba lograr, hermanos, era buscar a Dios. Buscar a Dios. Y cuando leemos la historia de los reyes, como hemos dicho en otras ocasiones, vemos que hubo reyes buenos y hubo reyes que hicieron lo que agradaba a Dios y reyes que no hicieron lo que agradaba a Dios. Usías, desde jovencito, hermanos, que haciendo otro paréntesis, nuestros jóvenes, hermanos, que yo siempre digo, nuestros niños y nuestros jóvenes no son el futuro, son el presente, hermanos. O sea, desde ya ellos pueden ser entes de influencia donde quiera que estén, en sus hogares. Si usted no tiene testimonio de sus hijos siendo luz y sal, qué pena, porque yo los tengo. Si usted no tiene ejemplos de sus hijos siendo luz y sal en sus centros educativos, qué pena. Si sus hijos sean pequeños de 5, 6, 7, 8 años, o sean jóvenes de 14, 15, 16, 17, hermanos, están en plena capacidad de ser luz y sal. Por eso nosotros no lo estamos preparando para cuando lleguen a 18 o 21 años, hermanos. Desde ya queremos que sean luz y sal. Y vemos
que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. O sea, este Usías desde joven, como rey, con la gran responsabilidad que tenía la capacidad no solamente de buscar de Dios, sino de ser entendido de visiones. Las cosas que Dios le ponía en la mente, en el corazón, las sabía entender, las sabía interpretar, sabía moverse acorde a lo que Dios le ponía en el corazón. Y dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Yo me preguntaba ahí cuando le leía, ¿será que eso es una pestaña dejándonos saber? Porque cuando de repente no buscó del Señor, Dios los dejó de prosperar. ¿Están conmigo, más? Entonces hay que preguntarse, si yo estoy buscando de Dios, tu expectativa ciertamente puede ser que Dios te va a prosperar, que Dios te va a encaminar, que Dios te va a bendecir. Si te llenas de orgullo. Si de repente te sientes capaz, como leíamos la semana pasada de David, si él hubiese dicho, yo le voy a caer atrás a esos amalecitas a cuenta mía, porque yo soy un come león, un come oso, yo me he derrotado muchísimos adversarios, me comí sin sal a Goliat. No, él consultó al Señor. Leíamos la semana pasada, ¿se recuerda? Consultó, apoyado, buscando de Dios, no apoyándose en sus propios méritos, sino en los méritos de aquel que lo llamó. Entonces dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabne. O sea, estas eran fortalezas que los filisteos tenían en distintos lugares. Logró quebrar y retomar territorio. Y el muro de Jabne y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. ¿Quién le dio ayuda? Dios. Dios le dio ayuda. Y usted podrá decir, no, lo que pasa es que con 1,000,000 de hombres cualquiera. No, lo que pasa es que con 500,000 caballos cualquiera. Con 800,000 lanzas cualquiera. No. Esas cosas, obviamente esos recursos buenos, necesarios, y empleémoslo. Pero Dios, hermanos, ¿quién es el padrino de tu vida? ¿Quién está guiando los destinos de tu vida? Dice, Dios ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbael y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Red alert, red alert, red alert, red alert. O sea, tema de preocupación. Porque Usías comienza a gozar, su nombre comienza a correr, su fama se comienza a extender. Comienzan a hablar de Usías, ese muchachito se las trae, no es nada fácil. Desde que lo pusieron, está acabando con medio mundo. Inclusive le estamos mandando presenticos ahí como para congraciarnos con él, para que nos lleve suave. O sea, había logrado y había sido hecho altamente poderoso sus conquistas, porque buscó de Dios, porque se apoyó en Dios, logró crearle un nombre y un nivel de influencia, que sustituyamos lo de poderoso, un nivel de influencia en su zona significativa, hermanos. Dice el versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta de ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Como decía, mi esposa dice esto mucho y me gusta esa expresión. Ella dice, cuando algo cae en mis manos, yo no solamente lo quiero sostener, yo no solamente lo quiero, si me dieron 2 talentos, pues aquí 2 talentos, no los potencialicé ni tampoco los enterré y los perdí. Aquí te devuelvo 2. Ella siempre dice, yo quiero producir, o sea, yo quiero aumentar, ampliar mi campo de producción. Y aquí dice, ¿no?
Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era un amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Hiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y a lo que voy ahora, ¿no? Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey. ¿Para ayudar a quién? Contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. En mi país había un presidente que popularizó un slogan que decía, gobierno que trabaja, país que progresa. No, gobierno que trabaja, país que progresa. Este gobierno estaba trabajando, hermanos. Uzías estaba siendo sumamente productivo. O sea, estaba armando una infraestructura impresionante para consolidar los esfuerzos del reino. Y dice, y su fama, una vez más, se extendió lejos. ¿Se extendió cómo? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Una vez más, siguió obrando y su fama siguió extendiéndose, su poder, su capacidad de influencia se siguió extendiendo. Ahora oigan el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, hermanos. Para su ruina. El orgullo, mis amados, es algo terrible. Cuando nosotros logramos conocimiento, cuando logramos proezas, éxitos, proyectos, prosperidad, bienes materiales, cuando nosotros comenzamos a crecer, hermanos, hay un gran peligro de que de repente nosotros pensamos, eso lo conseguí yo, con el sudor de mi frente. Yo, mientras los otros estaban en la bodega jugando dominó, o sea, yo estaba pelándome los ojos estudiando para un examen, fajado, tirando para adelante. Esto yo me lo merezco. Esto no es al azar. Esto es porque yo me empleé a fondo. Y eso no deja de ser verdad, hermanos. Eso no deja de ser verdad. Y la palabra de Dios, sobre todo el libro de Proverbios, léaselo, habla mucho de los paralelos entre el perezoso y el diligente. ¿No? Gente que se sientan y creen que las cosas le van a caer sobre las faldas y no es así. Hay que embromarse. Hay otra mejor palabra, pero vamos a usar esa. Hay que embromarse. ¿No? Hay que coger lucha para echarle mano a muchas cosas que uno aspira a tener. Pero dice aquí, hermanos, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 800 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos, sal del santuario, porque has prevaricado. Y ahí sigue hablando, ¿no? Él se llenó de tanto orgullo que hasta rompió los protocolos espirituales del lugar.
Él se sentía derecho. No, yo puedo prender las velas, yo puedo poner el pan, yo puedo rodar las cortinas, yo puedo hacer cualquier cosa porque yo soy en una palabra dominicana, solamente el dominicano lo va a entender. Yo soy el papa upa de la matica. No, yo soy el más que más, ¿no? O sea, el mero mero. O sea, I'm it. O sea, I'm it. El más bacano, para usar el colombiano, más bacano. El papá de los pollitos. Pero hermanos, si nosotros perdemos de vista a quién nos debemos, de dónde provienen mis fuerzas, de dónde proviene mi sabiduría, de dónde proviene mi conocimiento, de dónde proviene mi visión. Que uno puede decir, no, porque estas fueron ideas fabulosas que se le ocurrió crear ingeniería y maquinaria, qué sé yo qué. Que dicho sea de paso, déjenme hacer ese paréntesis. Cuando dice que, a ver dónde lo dice. Dice, cuando dice de los ingenieros, ¿dónde es eso? El 15, vamos a ver, el 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen, o sea, de repente, él se pensaba inclusive que él era el punto referencia, the sole reference point, o sea, el punto de referencia único de su éxito, no dándole crédito quizás a los ingenieros que le rodeaban. Y a los soldados, los cabezas de familia, los hombres valientes, los varones, habla de varones valientes que formaban parte de ese ejército, de ese consejo, de la base familiar de la sociedad. O sea, su éxito no era solamente por él, un gran líder, un gran visionario, o sea, pointing the way, dando dirección, dando sentido de propósito, pero si no hubiese sido por la colaboración de esos hombres, hermanos, no hubiese llegado lejos. ¿Qué piensan? Por eso en las iglesias siempre decimos, o sea, si de repente Iglesia y Victoria se conociese en la zona, lo último que queremos que piensen, que se debe solamente a una obra de mi esposo y yo. O sea, aquí hay un equipo de trabajo, o sea, que sin ellos nada de lo que realizamos pudiera ser posible, hermanos. Si no fuera por nuestro discipulado, por nuestros líderes de grupos de vida, por nuestros músicos, por nuestros equipos técnicos, por nuestro profesorado de niños, por nuestros servidores de los sugieres, por los que limpian este local cada semana. O sea, todas las áreas de servicio que hay en la iglesia, si no fuera por absolutamente todo el mundo, imagínense el deterioro y el poco alcance, la poca fuerza que tuviésemos como parte, que es lo que siempre somos, una partecita pero muy chiquita del reino de Dios. Porque hay toda una iglesia regada en esta zona, que es iglesia, hermanos, que es parte del cuerpo de Cristo, que Dios los está usando para realizar sus propósitos. Pero no solamente si pensamos y nos apropiamos no del crédito de lo que uno puede hacer en un lugar, en una plataforma particular. Pero si perdemos de vista que por encima de todo lo que acabo de mencionar está Dios, hermanos, estamos fritos. Porque a Dios nos debemos. Por Dios, por su misericordia estamos aquí, hermanos. Por lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros, estamos nosotros aquí, hermanos, disfrutando del avance del reino, siendo luz, siendo sal en el día a día. De modo tal, hermanos, que es importante que nosotros nos revistamos de humildad. Es lo que dice Primera de Pedro. Si van conmigo allí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, revestíos de humildad. Hermanos, eso significa que cuando usted se pone su ropa cada día, tiene que incluir entre la camisa, el undershirt, el suéter, una de esas piezas tiene que ser la humildad, hermanos.
revestirnos de humildad. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no tiene miramiento, hermanos, para el soberbio. Y se recuerdan la historia del fariseo y el publicano que van al templo. Se recuerdan esa narrativa del Señor, que van el fariseo y el publicano al templo, y el fariseo se comienza a llenar la boca en su oración, la cabeza bien levantado y quizás desplazándose con muchos showmen, o sea, y Señor, yo diezmo y yo oro y yo hago, yo soy mejor que todos estos que están aquí. O sea, y esas oraciones, hermano, chocando el techo, y de ahí no pasaban, hermano. Y por aquí había un pobre publicano que dice que no se atrevía ni levantar la mirada de lo acongojado y apenado, ¿no? Y avergonzado que estaba de su condición. Solamente se daba golpes en el pecho y confesaba que era un vil pecador, hermanos. Y el Señor dice, ¿quién ustedes creen que descendió a su casa justificado primeramente? El publicano, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. No hay nada peor, hermano, que una persona orgullosa. Todos conocemos lo que yo llamo un amigo Batman. ¿Sabes lo que es amigo Batman? Amigo Batman es que todo lo sabe y que nunca pierde. Sí, o sea, todo lo sabe y nunca pierde. Todos conocemos un personaje, casi siempre son hombres por alguna razón, pero hay sus mujeres, ¿no? Que son más sabios en su propia opinión de lo que deben de ser. Y opinan de todo y con la seguridad. No, porque si, ¿qué? ¿Cuánto? Y miren, te articulan y te dicen, y hasta tú comienzas a decir, wow, pues este tipo es un cerebro. Pero, pero eso tú lo resistes en una conversación o dos. Si a ti te dan una dosis de eso todos los días, de 500 miligramos, usted se empalaga. Y todos conocemos, yo sé que a tu pantalla de tu mente, y no miren que está a tu lado, pero siempre tenemos gente en nuestro círculo de amistades que es así y es lo más incómodo. O sea, y uno se frustra con esa persona. Y a veces uno, no, como en su frustración, se embarca a llevarle la contraria y a comprobarle. ¿Sí? No, Joyce se ríe porque ella es de esas. Ella se persina en hacerlo ver. O sea, y uno se parquea y comienza a decirle y a decirle y a decirle, no, pero si qué, cuánto, hasta que la persona explota porque son tan orgullosas que aunque tú le muestres las pruebas y los recibos del asunto, ellos le buscan la vuelta, hermanos, porque no pierden, porque son orgullosos, porque siempre tienen que tener la razón. Y eso, perdón, y la última palabra, y eso no debe de ser, hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes. Es como dice Santiago, capítulo 4, cuando dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, necesitamos revestirnos de humildad, de, de toda prepotencia, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en no apoyarnos en nuestros logros, en nuestros méritos, en nuestro conocimiento, en nuestras posesiones. Porque, hermanos, cuando eso pasa, de repente tú mismo te crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Y Dios queda desplazado en un abrir y cerrar de ojos. Descartamos a Dios, ponemos a Dios a un lado. O sea, yo no necesito, si te necesito, yo tengo tu número ahí en speed dial, o sea, en llamada rápida. Te preocupes que yo te llamo, Señor. I got this. O sea, y nos creemos autosuficientes cuando no lo somos, hermanos. No somos autosuficientes. Bueno, lo pudiésemos ser, pero a la corta o a la larga nos va a pesar. Porque si nuestra vida no está construida sobre la persona de Jesús, estamos perdidos, hermanos. Si nuestra vida no está construida y dependiente de Él, sino que yo me he enorgullecido de lo que yo he logrado, de lo que yo he hecho, estoy frito, mis hermanos. Me gusta cuando, y con esto voy cerrando,
cuando en segunda de Crónicas capítulo 33, si van conmigo allí, segunda de Crónicas 33, dice del reinado de Manasés, otro rey que hubo en Israel. Lo voy a leer desde el verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y cómo es la cosa? Que no habían hombres. De 12 años era Manasés. Pero cuando los dos candidatos que tenemos son centenarios, un muchachito de 12 de repente parece atractivo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Denme matemática ahí. Segunda de Crónicas 33. De 12 años por 55 años. 77, ¿no? 67. 67 años tenía cuando dejó de reinar. Pero hizo, dice el versículo 2, lo malo ante los ojos de Jehová. Lo grande es que a veces estos reyes que hacían lo malo, que no fueron buenos funcionarios ni administradores de lo que se le confió, duraban demasiado tiempo, hermanos. Y eso sí es malo, ¿no? Cuando hay una mala administración, y eso uno lo ve a todo nivel. A veces hay familias mal administradas, a veces hay empresas mal administradas, a veces hay congregaciones mal administradas. Y uno se puede pasar años mal administrando algo hasta que le toque a quien le toque. Pero cuán bueno sería que nosotros no nos apoyásemos, porque usualmente lo hacemos mal. ¿Saben por qué? Porque no nos estamos apoyando en Dios. Porque no estamos como Usías persistiendo en buscar a Dios. Quiero que se lleven eso a sus casas. Voy a persistir en buscar a Dios, porque ahí radica, ahí está descansando, no, la perspectiva de éxito en mi vida. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Imagínense desde los 12 años. Oigan todo lo malo que hizo y cómo termina su historia. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. O sea que estaba echado a idolatría. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hermanos, mucho duró. Yo no sé cómo Manasés duró tanto tiempo, porque este sí fue malo, hermanos. O sea, comenzó mal y lo hizo mal por un tiempo significativo. Oigan lo que dice el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Y fíjense, todo esto es como si cogiéramos este templo y vamos a levantar una Virgen María aquí, vamos a rebajar un becerro de oro aquí. Profanó lo más sagrado, la casa de Dios, hermanos. O sea, era un tipo sin escrúpulos, o sea, no tenía ningún tipo de vergüenza ni reservas en su mal hacer. Dice, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Hermano, ¿están leyendo conmigo? Este rey fue tan malo. Dio permisos para un sinnúmero de abominaciones. E hizo que Judá, el pueblo de Dios, se extraviara, hermanos. Los condujo por caminos cerrados. Es como cuando usted se debe llevar. Yo sé llegar y dobla a la izquierda y a la derecha. Pero tú estás seguro, chequea el celular. Bien, no, yo sé llegar. No, el orgullo de los. ¿Cuánto conocen ese orgullo de los hombres?
Pero párate y pregunta, que preguntando se llega. No, yo sé, yo he venido muchas veces y seguimos dando vueltas. Y gracias a Dios no es un bosque, porque si no los helicópteros tienen que salir a buscarnos. Gracias a Dios no es un bosque, porque el orgullo se interpone. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oh, wow. Pero qué bajo cayó Manasés. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, este no era como Usías, que persistió en buscar a Dios. Este había echado a Dios de la borda y estaba haciendo o sea, realizando su agenda. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Oh, ahora sí, porque así siempre nos pasa. Cuando nos ponen el fueguito debajo de las plantas de los pies, ahí oramos a Dios. No, cuando nos sentimos presos, como él bajo grillos, cuando estamos amarrados, ahí vamos a la iglesia, ahí llamamos al pastor, a los líderes, ayúdenme, ¿de qué? Pero gloria a Dios, porque yo siempre digo, uno se acerca a Dios o por amor o por dolor. Penosamente la mayoría de la gente se acerca a Dios por dolor y no por amor en los tiempos malos y no cuando los cielos están despejados. Pero whatever works, o sea, lo que funciona en tu vida, ojalá fuera por las buenas, pero si es por las malas, bienvenido eres. El Señor te recibe. El Señor no te echa afuera. El Señor no es como uno quisiera que el padre de la parábola del hijo pródigo fuese, cuando el hijo pródigo vino con el rabo entre las piernas a pedir perdón y a pedir cacao, como decimos los dominicanos, y el padre lo recibe con amor, contento de que había recapacitado y vuelto. Yo siempre digo, si hubiese sido yo, lo espero con un garrote detrás de la espalda. Ese desgraciado pidiéndome de querencia, yo vivo y caminando y en salud. O sea, le voy a decir, está bueno que te pase. ¿Quién te manda? O sea, y lo voy a rellenar. Ese no es el Dios a quien servimos. Dios te ama y tiene propósitos para con tu vida. Y aunque tú fuiste torpe como el hijo pródigo y te extraviaste de mala manera, siempre hay oportunidad para volverte a Dios. Siempre hay oportunidad para decir, Padre, lo hice mal, mala mía, acéptame de nuevo. Y sabes que Él te va a aceptar. Él te va a abrir las puertas de su casa de nuevo. Y dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido. Hermanos, Dios atiende tu oración. Dios, porque a veces hemos caído tan bajo como Manasés que decimos, Dios lo que puede hacer es matarme con una mirada. Y no, hermanos, nada le place más a Dios que ver un corazón arrepentido. Nada le place a Dios más que ver un corazón vuelto a Él, que deja a un lado su prepotencia, su orgullo, y que viene, como dice aquí, no, a ver si fue que yo leí mal, no, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. ¿Están conmigo, hermanos? Humillado grandemente. ¿Saben por qué? Porque Él está operando en su orgullo. Operando, no como los caballos, solamente tenía una agenda, una misión, no tenía oídos para nada y lo estaba haciendo fatal. Pero recapacitó. Tú tienes oportunidad para recapacitar. Tú tienes oportunidad para levantar tu mirada a Dios también. Y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, no seas como Usías, que comenzó muy bien y dejó que el orgullo
hiciese que terminase muy mal. No seas como Manasés, que comenzó muy mal y entonces al final recapacitó y arregló cuentas con Dios. No, procura alinear tu vida para que no hayan estos subes y bajas, para que no tengamos que preguntar, ¿de qué lado de la cama amanecí yo hoy? ¿Del lado en que voy a depender de Dios o del lado que le voy a decir, Señor, ya tú sabes, te dejé algo en la nevera, claro, y lo dejas en la casa y tú vas a salir a resolver a peculio tuyo? Necesitamos, hermanos, ser revestidos de humildad. No dejar que el orgullo nos carcoma. No dejar que nuestros logros nos carcoman. No lograr que nuestra aparente estabilidad del momento nos dé un falso entendimiento de I got this. Yo tengo esto, o sea, todo está bajo control. Porque en el momento menos visto, hermanos, puede llegar calamidad sobre tu vida. Entonces tú necesitas estar aferrado a Dios, apegado a Dios, dependiente de Dios, que persistas en buscar de Dios, no darle espacio al orgullo, no darle espacio a sentimiento de prepotencia, sino decir, Señor, quiero ser como tú, que fue manso y humilde. Manso, no menso, manso y humilde. Y tenemos ejemplo en él para que sigamos sus pisadas. Y vemos una vida de Jesús que en toda su trayectoria siempre persistió en buscar a su Padre. Siempre buscó estar conectado con la agenda de su Padre. No estaba operando bajo su propia agenda, sino que él mismo decía, yo solo hago lo que veo que el Padre está por hacer. Yo soy un colaborador de la agenda del Padre. ¿Puedes tú decir eso en tu vida? Yo soy un colaborador de la agenda del Padre. O como la torta, tú le tienes un pedacito a Dios, pero tú tienes repartido tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tus conocimientos para otras cosas. Y le das, no, un 3% a Dios, y el resto tú estás haciendo y deshaciendo. Vistámonos de humildad, hermanos. Renunciemos nuestro orgullo, nuestras coronas, nuestros logros, las cosas que hemos acumulado. Sepamos quién es el autor. Sepamos a quién se debe lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo he logrado. No es por mí. No yo, mas Cristo en mí, hermanos. Que esa sea nuestra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie.